Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Carol, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a leer la sesión número 19 de las canalizaciones con Ra de la Ley del Uno. Y bueno, esta sesión está súper interesante. Ya saben, al final vamos a hacer algunos comentarios, ¿ok? Vamos a comenzar. Sesión 19. Esta sesión fue grabada el 8 de febrero de 1981. Ra, soy Ra. Los recibo en el amor y la luz del infinito creador. Estamos en comunicación con ustedes. Interrogador. En esta comunicación vamos a centrarnos en la evolución de la mente, cuerpo y espíritu. Creo que un punto de partida apropiado podría ser la transición de la segunda a la tercera densidad, para investigar después con detenimiento la evolución de las entidades de tercera densidad de la Tierra, prestando especial atención a los mecanismos que estimulan u obstaculizan dicha evolución. ¿Todas las entidades realizan la transición de la segunda a la tercera densidad? ¿O hay entidades que nunca han realizado esa transición? Ra, soy Ra. Tu pregunta presupone las comprensiones en la continuidad del espacio-tiempo de la energía inteligente que anima tu ilusión. En el contexto de esta ilusión, podemos decir que existen entidades que no realizan la transferencia de una densidad particular a otra, pues la continuidad es finita. En la comprensión que tenemos del universo o de la creación como un ser infinito, cuyo corazón late como si estuviera vivo en su propia energía inteligente, simplemente es un latido del corazón de esa inteligencia de creación en creación. En ese contexto, todas y cada una de las entidades de conciencia ha experimentado, está experimentando, experimentará todas y cada una de las densidades. Interrogador. Partamos del punto en el que una entidad individualizada de segunda densidad está preparada para su transición a la tercera. ¿Este ser de segunda densidad es lo que llamaríamos un animal? Ra, soy Ra. Existen tres tipos de entidades de segunda densidad que llegan a dotarse, digamos, de espíritu. El primero es el animal y es el más predominante. El segundo es el vegetal, más especialmente lo que llamas con el complejo vibratorio de sonido, árbol. Estas entidades pueden dar y recibir suficiente amor como para llegar a individualizarse. El tercero es el mineral. De forma ocasional, un cierto lugar, como lo podrías llamar, se llena de energía, hasta alcanzar la individualidad por medio del amor que da y recibe en relación con una entidad de tercera densidad con la que se relaciona. Esta última es la transición menos común. Interrogador. Cuando se produce esta transición de la segunda a la tercera densidad, ¿cómo se dota de espíritu a la entidad, ya sea animal, árbol o mineral? Ra, soy Ra. No se dota a las entidades de espíritu, sino que éstas pasan a ser conscientes de la energía inteligente en cada porción, en cada célula o átomo, de lo que podrías llamar su ser. Esa toma de conciencia es ser consciente de lo que ya ha sido dado. Todas las entidades vienen del infinito. La conciencia de sí mismo proviene del interior, en función del catalizador de ciertas experiencias que comprenden, como podríamos llamar a esa energía particular, el movimiento ascendente en espiral de la célula, el átomo o la conciencia.
Puedes ver así que existe una irresistible atracción hacia lo que podrías llamar la realización futura del yo. Interrogador. Entonces, tras la transición a la tercera densidad, ¿es correcta mi suposición? Tomemos la Tierra como ejemplo, de que las entidades tendrían una apariencia similar a la nuestra. ¿Tendrían forma humana? Ra, soy Ra. Así es, partiendo del ejemplo de tu esfera planetaria. Interrogador. Cuando las primeras entidades de segunda densidad pasaron a ser de tercera densidad en este planeta, ¿fue con la ayuda de la transferencia de seres procedentes de Marte? ¿O los seres de segunda densidad fueron transferidos a tercera densidad sin ninguna influencia exterior? Ra, soy Ra. Hubo algunas entidades de segunda densidad que se graduaron para tercera densidad sin estímulo exterior, solo mediante un uso eficaz de la experiencia. Otras entidades de tu segunda densidad planetaria se unieron al ciclo de tercera densidad, gracias a los esfuerzos cosechadores, consistentes en el envío del mismo tipo de ayuda vibratoria que la que envían ahora los de la Confederación. Sin embargo, esa comunicación fue telepática antes que telepática vocal o telepática escrita, dada la naturaleza de los seres de segunda densidad. Interrogador. ¿Quién envió la ayuda a los seres de segunda densidad? Ra, soy Ra. Nos denominamos la Confederación de Planetas al Servicio del Infinito Creador, aunque este nombre es una simplificación para facilitar tu comprensión. Dudamos de si utilizar el término cuya vibración de sonido es comprensión, pero es el más próximo a lo que queremos decir. Interrogador. Entonces, ¿esa transición de la segunda a la tercera densidad tuvo lugar aproximadamente hace 75,000 años? Ra, soy Ra. Así es. Interrogador. ¿De dónde obtuvieron los seres de segunda densidad los vehículos físicos de tercera densidad en los que encarnar? Ra, soy Ra. Entre aquellos de este plano de segunda densidad, había formas que, expuestas a las vibraciones de tercera densidad, llegaron a convertirse en las entidades humanas, como llamarías a esa vibración sonora, de tercera densidad. Esto es, se produjo la pérdida del pelo corporal, como lo definirías, y se cubrió el pelo con prendas para protegerlo. Se produjo un cambio en la estructura del cuello, la mandíbula y la frente para facilitar la vocalización, y aumentó el desarrollo craneal, característico de las necesidades propias de la tercera densidad. Fue una transfiguración normal. Interrogador. ¿Durante qué periodo de tiempo se llevó a cabo esa transfiguración? Debió ser un periodo muy corto. Ra, soy Ra. La suposición es correcta, al menos en nuestros términos. 1 generación y media, tal como tienes conocimiento de estas cosas. Los que fueron cosechados de este planeta fueron capaces de utilizar el recién creado complejo físico de elementos químicos apropiados para las lecciones de tercera densidad. Interrogador. ¿Puedes indicar cómo estaba adaptado este complejo físico recién creado a las lecciones de tercera densidad? ¿Y cuáles fueron esas lecciones? Ra, soy Ra. Hay una necesidad para la tercera densidad. Es la necesidad de conciencia propia o de sí mismo. Para ello,
el complejo químico corporal debe posibilitar el pensamiento abstracto. Así pues, la necesidad fundamental es la combinación del pensamiento racional y el intuitivo. Esto ha sido transitorio en las formas de segunda densidad que se basan mayoritariamente en la intuición, lo que en la práctica ha demostrado dar resultados. La mente de tercera densidad fue capaz de procesar información, de modo que pudiera pensar de modo abstracto y de otras formas que podrían calificarse de inútiles, desde el punto de vista de la supervivencia. Ese es el principal requisito. Hay otros ingredientes importantes: la necesidad de un vehículo físico más débil para potenciar el uso de la mente, el desarrollo de la conciencia ya presente del complejo social. También es necesario el mayor desarrollo de la destreza física en sentido manual, en referencia a esa parte de tu complejo corporal. Interrogador. Ese parece un estado de desarrollo cuidadosamente planeado o concebido. ¿Puedes decir algo sobre el origen de ese plan o de su desarrollo? Ra, soy Ra. Retornamos a nuestra información previa. Considera y recuerda la información dada sobre el logos. Con la distorsión fundamental del libre albedrío, cada galaxia desarrolló su propio logos. Ese logos tiene total libre albedrío para determinar las vías de la energía inteligente que promueven las lecciones de cada una de las densidades, según las condiciones de las esferas planetarias y de los cuerpos solares. Interrogador. Voy a expresar cómo lo entiendo. Dime si estoy en lo cierto. Existe lo que llamaría un catalizador físico, que opera en todo momento sobre las entidades de tercera densidad. Parto de la idea de que opera aproximadamente de la misma forma en segunda densidad. Es un catalizador que actúa a través de lo que llamamos dolor y emoción. ¿Es la razón primordial del debilitamiento del cuerpo físico y la eliminación del pelo corporal, etcétera, de forma que ese catalizador actuaría más poderosamente sobre la mente y por lo tanto crearía el proceso de evolución? Ra, soy Ra. No es totalmente correcto, aunque está íntimamente relacionado con las distorsiones de nuestra comprensión. Considera, por ejemplo, un árbol. Es autosuficiente. Considera, si quieres, a la entidad de tercera densidad. Es autosuficiente únicamente a través de dificultades y de privaciones. Es difícil aprender en soledad, pues existe una desventaja estructural. Al mismo tiempo, la gran virtud y la gran desventaja de la tercera densidad: la mente racional intuitiva. Así, el debilitamiento del vehículo físico, como lo llamas, fue concebido para distorsionar a las entidades hacia una predisposición a interactuar unas con otras. De esa manera, pueden iniciarse las lecciones que se aproximan a un conocimiento del amor. Ese catalizador es entonces compartido entre los pueblos como una parte importante del desarrollo de cada yo, así como las experiencias del yo en soledad y la síntesis de toda experiencia a través de la meditación. La forma más rápida de aprendizaje es la interacción con otros seres. Este es un catalizador mucho mayor que tratar únicamente con el yo. Tratar con el yo sin interactuar con otros seres equivale a vivir sin lo que llamarías espejos. Así,
el yo no puede ver los frutos de su cualidad de ser. De esa forma, cada entidad puede ayudar a otra mediante el reflejo. Esta es también una de las razones principales del debilitamiento del vehículo físico, como llamas al complejo físico. Interrogador. Entonces, tenemos seres de segunda densidad que tienen esencialmente una motivación hacia el yo y posiblemente algo de motivación hacia el servicio al prójimo con respecto a su familia inmediata, que pasan a la tercera densidad y que llevan consigo esa inclinación, pero esta vez en una posición en la que esa tendencia se transforma lentamente en otra, orientada hacia un complejo social y en última instancia hacia la unión con el todo. ¿Estoy en lo cierto? Ra, soy Ra. ¿Estás en lo cierto? Interrogador. Así pues, los seres de tercera densidad que acaban de hacer la transición desde la segunda densidad mantienen todavía una fuerte inclinación hacia el servicio al yo. Debe haber muchos otros mecanismos para crear una concienciación de la posibilidad del servicio al prójimo. Me pregunto, en primer lugar, acerca de dicho mecanismo, así como cuando tiene lugar la separación. ¿Dónde puede proseguir la entidad el camino del servicio al yo que le llevará finalmente hasta la cuarta densidad? Supongo que una entidad puede empezar su andadura, digamos en segunda densidad, en el camino del servicio al yo, y proseguir directamente en el camino para no detenerse jamás. ¿Es así? Ra, soy Ra. No es así. El concepto de segunda densidad de servicio al yo incluye el servicio a los que pertenecen a la tribu o a la manada. En segunda densidad, esto no se considera como una separación del yo respecto a los otros seres. Todo se considera como el propio ser, puesto que en alguna de las formas de entidades de segunda densidad, si la tribu o la manada se debilitan, así lo hace también la entidad perteneciente a esa tribu o manada. La entidad recién llegada a tercera densidad tiene esta distorsión o inclinación inocente, digamos, a considerar a los pertenecientes a la familia, la sociedad, quizás su país, como a sí misma. Por lo tanto, aunque es una distorsión que no contribuye al avance en tercera densidad, carece de polaridad. El punto de inflexión se produce cuando la entidad percibe a los demás como otros seres y determina de manera consciente manipular a esos otros seres para su propio beneficio. Ese es el comienzo del camino al que te refieres. Interrogador. Entonces, a través del libre albedrío, en algún momento de la experiencia de tercera densidad, el camino se divide y la entidad escoge, de manera consciente, o quizás no conscientemente. ¿Escoge conscientemente la entidad ese camino del punto de inflexión inicial? Ra, soy Ra. Hablamos de modo general, lo cual es un riesgo, pues nunca es exacto. Sin embargo, somos conscientes de que buscas una visión general. Por lo tanto, descartaremos las anomalías y hablaremos de las mayorías. La mayoría de los seres de tercera densidad ha llegado lejos en el camino escogido antes de darse cuenta de que ese camino es consciente. Interrogador. ¿Puedes decir qué tendencia crea el impulso hacia el camino escogido del servicio al yo? Ra, soy Ra. Solo podemos hablar de ello metafóricamente. Algunos aman la luz, otros aman la oscuridad. Es una cuestión de elección
que hace el Creador único e infinitamente variado, que escoge y juega entre sus experiencias, como un niño en un picnic. Algunos lo disfrutan y encuentran el sol bello, la comida deliciosa, los juegos refrescantes y resplandecen con la alegría de la creación. Otros encuentran la noche deliciosa. Su picnic está compuesto de dolor, dificultad, sufrimiento del prójimo y examen de las perversidades de la naturaleza. Estos disfrutan un picnic diferente. Todas estas experiencias se encuentran al alcance. Es el libre albedrío de cada entidad el que escoge la forma del juego, la forma del placer. Interrogador. Supongo que una entidad que se encuentre en cualquiera de estos caminos puede decidir cambiarlo en cualquier momento y posiblemente volver sobre sus pasos, siendo el cambio del camino más difícil cuanto más lejos haya llegado en el camino andado. ¿Es así? Ra, soy Ra. No es así. Cuanto más polarizada se encuentra una entidad, como dirías, más fácilmente puede cambiar de polaridad, gracias a su mayor poder y conocimiento. Los que se encuentran verdaderamente indefensos son aquellos que no han escogido conscientemente, sino que repiten patrones sin tener conocimiento de esa repetición o del significado del patrón. Interrogador. Creo que acabamos de llegar a un punto muy importante. Parece entonces que hay un potencial extremo en esa polarización, al igual que existe en la electricidad. Tenemos un polo positivo y otro negativo. Cuanta mayor carga se desarrolle en cualquiera de ellos, mayor diferencia de potencial y mayor capacidad para realizar un trabajo, como lo llamamos en el plano físico. Esta parece ser la misma analogía que tenemos con la conciencia. ¿Es así? Ra, soy Ra. Exactamente. Interrogador. Entonces, parece ser que existe relación entre lo que percibimos como un fenómeno físico, esto es, el fenómeno eléctrico, y el fenómeno de la conciencia, en el sentido de que, al haber emanado los dos del Creador único, son prácticamente idénticos, pero resultan en acciones diferentes. ¿Es así? Ra, soy Ra. Una vez más, simplificamos al máximo la respuesta a tu pregunta. El complejo físico, por sí solo, está compuesto de muchos campos electromagnéticos o de energía que interactúan gracias a la energía inteligente. Las configuraciones mentales o distorsiones de cada complejo añaden nuevos campos de energía electromagnética y deforman los modelos del complejo físico de energía, el aspecto espiritual que sirve para aumentar la complejidad de campos, lo que en sí es perfecto, pero puede realizarse de numerosas maneras distorsionadas y no integradas por los complejos mentales y corporales de campos de energía. Así, digamos que, en lugar de un imán con una polaridad, tienes en el complejo cuerpo, mente, espíritu, una polaridad básica, expresada en lo que podrías llamar la energía del rayo violeta, la suma de los campos de energía, pero que se ve afectada por pensamientos de todo tipo, generados por el complejo mental, por distorsiones del complejo corporal y por las numerosas relaciones entre el microcosmos que la entidad y el macrocosmos, en numerosas formas, que podrías representar al observar las estrellas, como las llamas, cada una aportando la contribución de un rayo de energía que se introduce en el entramado electromagnético de la entidad, debido a sus distorsiones individuales. Interrogador. ¿Es esa la raíz de lo que llamamos astrología? Ra, soy Ra.
Esta va a ser la última pregunta de esta sesión. La raíz de la astrología, como dices, es un modo de percibir las distorsiones fundamentales que pueden predecirse según las líneas dadas de probabilidad-posibilidad. Digamos, las orientaciones y configuraciones cósmicas en el momento de la entrada del espíritu en el complejo físico-mental y en el momento de la entrada del complejo físico-mental espiritual en la ilusión. Ello tiene entonces la posibilidad de sugerir dominios básicos de distorsión. No es más que eso. El papel que juega la astrología es comparable al de una raíz entre muchas otras. Interrogador. ¿Hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más confortable? Ra, soy Ra. Este instrumento está bien alineado. Están siendo muy metódicos. Les pedimos que tengan mayor cuidado en asegurar que este instrumento lleve los pies protegidos por lo que llamas con el complejo vibratorio de sonido zapatos. Soy Ra. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan pues y regocíjense en el poder y la paz del único creador. Adonai. Y bueno amigos, hasta aquí termina esta sesión número 19. Estuvo increíble, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer algunos comentarios, ¿vale? Porque hay varias cosas importantes para mencionar. Lo primero es que ya nos deja clarísimo Ra que la segunda densidad está dada por entidades del complejo vegetal, todo lo que son plantas, frutas, verduras, todo eso, especialmente árboles, que nos dice Ra que los árboles son como los más cercanos a una toma de conciencia, al igual que los animales. También la forma de segunda densidad son los minerales. Esto está súper interesante, todos los cuarzos y bueno, ya saben todas esas cosas que también hay bastante misticismo detrás de todo eso. Entonces, vean, los árboles y los animales son como las entidades más cercanas a la tercera densidad, puesto que ya están tomando un poco más de conciencia de sí mismos. Eso es la cualidad de la tercera densidad. Entonces, vean, si ustedes tienen como mascotas o también les gustan mucho las plantas como a mí y tienen árboles, plantas, etcétera, hablen con ellos, hablen con todas estas entidades porque estas entidades también ya están en una fase de toma de conciencia muy cercana a la tercera densidad. Bueno, nosotros ya estamos en la cuarta densidad, pero también ellos van a pasar por esta densidad por la que nosotros estamos pasando. Entonces, muy probablemente, si ustedes tienen algún perrito o un gatito o así que sea muy consciente que ustedes, por ejemplo, mi gatita se llama Winter y yo le hablo y todo eso, ya sabe cuál es su nombre, sabe cuando yo le hablo, sabe qué le estoy diciendo, si le estoy diciendo que es comida o agua o salir o lo que sea, pero me entiende. Entonces, si nosotros nos mantenemos conversando con estas entidades y dándoles amor, recibiendo su amor y todo eso, nos vamos a dar cuenta de todo este poder tan maravilloso que hay y de el baile cósmico a través de las densidades, porque así como lo dice Ra, si nosotros estamos encarnados en este momento, es porque nosotros ya pasamos la primera, la segunda y la tercera densidad. Este es como nuestro último curso en esta escuela, en esta esfera planetaria, en Madre Tierra. Probablemente en nuestra próxima encarnación ya no volvamos como seres físicos, sino como seres multidimensionales, ¿no? Entonces está muy padre porque precisamente todos hemos pasado por todas las densidades, todos hemos pasado y todos vamos a pasar. Este baile cósmico es para todos, no se escapa nada ni nadie de esta energía inteligente. Y es como lo menciona Ray y otros seres multidimensionales, es este palpitar divino. Ese baile cósmico es el palpitar del Padre, es como la respiración del Padre constante, siempre, eterno, infinito. Es maravilloso. Y vean,
Cuando Don le pregunta a Ra cómo toman conciencia estas entidades, nos habla de algo increíble, que esto se repite y es constante, siempre es así, y es la configuración divina del plan de creación, el espiral hacia el centro, hacia arriba, que asciende, siempre está presente, es el famoso Fibonacci, la constante de creación, y nos dice que la toma de conciencia proviene del interior. Este es un viaje que se logra en conciencia, hacia adentro, nunca es hacia afuera, siempre es hacia adentro, con uno mismo. Ahí es cuando se puede hacer una toma de conciencia, y esto se cataliza por la energía del movimiento en espiral. Es este movimiento ascendente, y vean, nos dice Ra que sucede en la célula, en el átomo, en la conciencia, en todo. Es el espiral que sube, y es ese mismo espiral de la Kundalini que nosotros tenemos que subir con nuestros propios méritos, haciendo el viaje del héroe, ese viaje en conciencia hacia adentro, que nos habla de ascender por cada uno de los centros energéticos hasta arriba. Entonces, ese baile, ese viaje que se hace en conciencia, en espiral, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el símbolo de la medicina, que está este bastón o cayado en donde está enredada una serpiente hacia arriba. La serpiente representa la ascensión del Kundalini. La serpiente en luz representa sabiduría, representa conciencia. Una serpiente rastrera que se arrastra representa audacia, pero en caída de conciencia, representa la envidia, los chismes, todas estas cosas. Es inteligencia sin conciencia, solo pura base de datos, y representa pues todo eso, envidia, rencor, como sentimientos negativos, y por eso la representan como la serpiente que manipuló a Eva y demás, ¿verdad? Pero bueno, es que en realidad la serpiente en caída de conciencia representa pues una inteligencia enfocada hacia el servicio al yo y no una sabiduría. La serpiente emplumada, Quetzalcóatl, representa la sabiduría, la inteligencia en conciencia elevada, en coherencia y discernimiento. Entonces, la serpiente deja de ser rastrera y se eleva por sus propios méritos y se convierte en una serpiente emplumada, en una serpiente que vuela. Ya no se arrastra, ya no es rastrera, ahora vuela, porque se coronó a sí misma con sus propios méritos. Esta es la paradoja de los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Son los maestros que se coronaron a sí mismos con sus propias virtudes, ¿ok? Por eso la serpiente emplumada, si ustedes se dan cuenta, pareciera que tiene como una corona de plumas, porque eso quiere decir que se coronó a sí mismo con las virtudes de su espíritu, con la purificación de su sangre, encontrando la piedra filosofal, que es el corazón. Entonces, todo eso se logra por mérito propio, y es lo que nos dice Ra. Alcanzar la conciencia de sí mismo solo lo puedes hacer tú, la entidad en cuestión, y se hace a través del espiral en ascensión, ese espiral constante, la constante de Fibonacci, en donde el centro es el corazón, el punto de equilibrio es el corazón, la piedra filosofal es el corazón. Entonces vean, por eso nosotros ahorita en cuarta densidad, que es chakra corazón, venimos fuertísimo con esta integración de los chakras bajos y con la integración también de los chakras altos, pero sabiendo que sube y baja la energía, porque tenemos que mantener un toroide en constante flujo de energía que sale y entra. Entonces vean, de esa forma se hace la toma de conciencia. Y para nosotros de tercera o cuarta densidad es la misma situación. El viaje es interno, haciendo el viaje del héroe a través de los centros energéticos a subir el Kundalini.
Entonces es lo mismo, siempre es lo mismo. Por eso es la constante de creación, el Fibonacci, ¿verdad? Pero bueno, por otro lado, cuando le pregunta a Don a Ra sobre cómo es que nosotros tomamos esta forma humana, pues básicamente lo que le dice es que este es el plan divino de creación. Nuestra configuración morfológica está dada principalmente por los 4 guardianes de Madre Tierra. ¿Quiénes son esos 4 guardianes? Pues los 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire. Es por eso que les insisto en que añadan elementos de Madre Tierra a sus meditaciones: agua, fuego en una velita, en una veladora blanca, aire, un incienso o un saumerio, tierra, un cuarzo o una planta por ahí cerquita. Estaría brutal si lo empiezan a implementar en sus meditaciones. Entonces vean, nosotros estamos hechos de pura química. Nuestro complejo corporal es un complejo químico. Estamos hechos de elementales: carbono, hidrógeno, oxígeno, magnesio, zinc, etcétera. Carbono, todo eso. Estamos hechos de eso. ¿De dónde viene? De Madre Tierra. Sin embargo, cuando nosotros venimos aquí a encarnar a Madre Tierra, recuerden lo que nos dice Ra. Nosotros éramos como un pensamiento. Es como si Madre Tierra estuviera soñando que da vida. En esa ensoñación es los principios de Lemuria. Entonces, cuando Madre Tierra estaba como queriendo tener hijos, queriendo dar vida aquí en Madre Tierra, en su complejo corporal, porque recordemos, cada esfera planetaria es una protuberancia del Sol. Entonces, nosotros somos los arquetipos de conciencia del Logos, del Sol. El Sol es la representación arquetípica más cercana que tenemos del Padre, o de Dios, o de la fuente, o de como le quieras llamar. ¿Pero por qué? Porque cada Logos, es lo que nos dice Ra, tomó conciencia inteligente, propia. Entonces, cada Logos se quiso experimentar y conocer a sí mismo. Y entonces creó sus esferas planetarias. Y se está conociendo a sí mismo a través de ese baile cósmico en esferas. Y por eso esta es la escuela de Madre Tierra. Y de hecho, nuestro Logos, este sistema solar que Ra y los de la Confederación les llama galaxias, nosotros le llamamos galaxia a otro complejo estelar, pero ellos le llaman a nuestro sistema solar galaxia. Nosotros somos como el distrito de Gaia. Y está bien bonito, porque a pesar de que tenemos bastantes esferas planetarias, como que a nivel del cosmos somos conocidos por Gaia, por Madre Tierra. Y es que Madre Tierra es un planeta súper fértil. De hecho, todo el cosmos ama y admira a Madre Tierra, la quieren muchísimo, porque todos sus hijos, o sea, todos nosotros somos muy distintos. Madre Tierra es muy fértil, tiene infinidad de vida, de formas de vida, de primera, segunda y tercera y cuarta densidad. O sea, está increíble. Vivir aquí en Madre Tierra es un privilegio. Entonces vean, cuando estaba comenzando la configuración de nuestro cuerpo, la configuración del plan divino, del complejo corporal, sucedió que en ese momento Marte había pues recién volado su atmósfera. Ya sabemos que el planeta Marte pues representa el arquetipo del guerrero. Y hubo un tiempo en el que Marte estaba pues en su época de oro, estaban altísimos en conciencia, pero desafortunadamente cayeron en conciencia y volaron su atmósfera. Entonces pues ahorita es inhabitable y pues bueno, las entidades que murieron o que pues ya no pudieron continuar en Marte fueron transferidas aquí a la Tierra. Y de hecho aquí en la Tierra pues tenemos todavía algunos remanentes de personas que vienen de marcianos. Por ejemplo, marcianos en caída de conciencia. Hay personas que son muy malas, que traen el arquetipo de conciencia del guerrero en caída de conciencia, que son personas que pelean mucho, que son muy groseras, muy así como con actitudes muy feas, ¿no? Probablemente vienen de Marte. Pero aquellas personas que
están encarnadas aquí en Madre Tierra y que vivieron en la época de un alto nivel de conciencia de Marte, pues adivinen qué, son aquellas que nos trajeron las artes marciales aquí a la Tierra, gracias a esas personas que vinieron de Marte. ¿Por qué? Porque recordemos, él es el guerrero, es el arquetipo del guerrero. En luz es un guerrero, es un peleador, pero con conciencia, con disciplina, entrenado, es un arma mortal, caminante, pero que no va a utilizarse para el mal en ningún momento, que sabe que es una bestia, que tiene mucho poder, mucha fuerza, muchas técnicas, pero que no lo va a utilizar para perjudicar a sus hermanos, sino para protegerlos y para protegerse a sí mismo. Entonces vean, todo esto está bien interesante y de ahí vienen las artes marciales, de esas personas que tienen recuerdos de sus vidas en Marte y que lo traen aquí y que son personas que nos enseñan estas disciplinas. Y de hecho es muy interesante porque el arquetipo de conciencia del guerrero nos ayuda para equilibrar nuestra energía masculina y tiene todo el sentido del mundo, porque un arte marcial implica disciplina, implica técnica, implica orden, estructura, implica muchas cosas. Entonces, si ustedes están interesados, por ejemplo, en practicar un deporte o un arte marcial, estaría pues increíble porque les ayudaría mucho a equilibrar precisamente la energía masculina dentro de ustedes. Está brutal. Entonces vean, muchos que vienen de Marte pues ya traían la configuración de su planeta, pero allá tuvieron ciertas modificaciones genéticas para que una vez encarnados aquí en Madre Tierra pues estuvieran lo más parecidos a nosotros y al mismo tiempo también para que pudieran vivir aquí una vida pues más normal, adaptada a sus necesidades, a su cuerpo y todo eso. Entonces, por ejemplo, la transición de los 5 dedos se hizo en Marte. O sea, los seres anteriores solo tenían 4 dedos y en Marte se hizo esta modificación genética y ahora pues nosotros tenemos 5 dedos. Entonces vean, está súper interesante. Todo esto es información de ciencia espiritual que lo pueden encontrar en los libros de Rudolf Steiner, etcétera. También aquí en La Ley del Uno nos explican muchísimo acerca de esto, pero bueno, básicamente es eso. Está súper interesante. Y esta transición se hizo hace 75,000 años. O sea, en realidad, pues no es mucho tiempo, pero en nuestra distorsión de entendimiento del tiempo, pues sí es muchísimo tiempo. Y bueno, ya después hablaremos de esta etapa porque sucedió muchísimo más increíble de lo que nos lo platican aquí. Aquí nos lo dice Ra en súper a grandes rasgos y la verdad es que sí pasó así, pero hay muchísima más información y cosas más increíbles de lo que sucedió en esta etapa cuando apenas estaba dando la configuración del humano, este plan divino de creación. ¿Por qué? Porque antes, repito, Madre Tierra estaba como que soñando, estaba imaginando cómo iba a ser la configuración, pero en esta ensoñación hubo muchos intentos de complejos corporales. Entonces ya lo veremos, ya hablaremos de eso. Aquí es donde están todas estas historias mágicas de los cíclopes, las hadas y los ogros y no sé qué, todas esas cosas, todo eso sucedió. Entonces vamos a hablar de eso también, pero más adelante, ¿va que va? Entonces, vean, todos estos cambios se van dando de acuerdo a las propias necesidades de la entidad y de la densidad en la que se encuentre, ¿ok? Entonces nos lo dice Ra, toda esta transfiguración fue normal. Esta es la configuración divina, este es el plan divino. Así como nosotros somos, así teníamos que ser. Y somos maravillosos, increíbles, así como somos. Somos la creación, la imagen y semejanza del Creador, o sea, de nuestra Madre Tierra. Entonces está brutal, está increíble, porque obviamente ella no lo hizo sola, tuvo mucha ayuda del macrocosmos y demás, ¿verdad? También nos dicen los de la Confederación que ellos han estado presentes ayudando todo el tiempo en esta transición de densidad a densidad de todas las entidades. Y recordemos que se hace la mayoría de veces por telepatía, incluso nosotros todo el tiempo tenemos esta influencia de la Confederación, pero no siempre nos damos cuenta, no siempre somos conscientes y podemos tomar conciencia de ello en meditación y todo eso y cuando lo vayamos entrenando más, pero
hay entidades que no tienen tanta conciencia, entonces, o sea, como para escribir o como para hablar, como para decir, sí, estoy platicando con Ra o con Ladwi o con cualquier entidad de la Confederación. Entonces, siempre hay una influencia telepática. Así que esta es la forma correcta de comunicación, así que está presente constantemente. Y bueno, déjenme ver qué otra cosita les quería comentar. Otra cosita importante es que nos habla Ra de un punto de inflexión, y este es para cuando seres deciden por su libre albedrío tomar conscientemente el camino de servicio al yo o de servicio para manipular a otros por un bien propio. Entonces todas las entidades tenemos libre albedrío y podemos elegir el camino, digamos, de la derecha, el camino de la luz, o el camino de la izquierda, el camino de la oscuridad. Y es precisamente este versículo de la Biblia que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, ¿no? Porque las manos, el camino de las manos izquierda y derecha tiene mucho misticismo, y la explicación detrás de esto es que en esotérica antigua quiere decir como el camino de la luz, el camino por la derecha, y justo nosotros lo decimos también, ¿no? Así como de, es que este fulanito de tal ya tomó el camino de la derecha, ya está en el camino de la rectitud, ¿no? Entonces, justamente es eso, el camino de la derecha simboliza el camino de la luz, el camino hacia la iluminación, el camino en conciencia, y el camino de la mano izquierda representa la oscuridad o el servicio al yo. Entonces, cuando tomemos una decisión, tenemos que ser firmes, y nos dice que, bueno, así como hay personas que deciden tomar el camino de la izquierda o el camino hacia el servicio al yo, a la oscuridad, en algún momento ellos pueden despertar cuando sea, O sea, el despertar de conciencia lo podemos tener cuando sea, no importa si ya estás súper avanzadísimo y llevas toda una vida pues de prejuicios y demás, si puedes despertar, o sea, no, nadie está condenado, pero en la medida en la que tú estés como susceptible a eso, porque así cuando estás en el camino de mucha luz, también te puedes enfrentar a la misma proporción de oscuridad, y tienes que hacerlo, tienes que estar consciente de que así como hay luz, hay oscuridad, pero siempre manteniéndote firme en tu camino que elegiste, que fue el camino, por ejemplo, el camino de la luz, el camino de la rectitud, el camino de la virtud. Entonces, cuando sucede que la persona se puede dar cuenta que estaba haciendo las cosas mal, que estaba tomando el camino equivocado, puede cambiar esa conciencia a voluntad, porque así como él conoce tanta oscuridad, también es susceptible a reconocer la misma cantidad de luz. Por ley de creación, leyes de polaridad, todo tiene un extremo polar. Siempre hay una polaridad, positivo y negativo, pero los extremos siempre se tocan. Lo podemos ver en la famosa frase que dice, del amor al odio solo hay un paso. Pues sí, porque a pesar de que sean dos emociones completamente extrapolares, siempre se tocan. Los extremos siempre se tocan. Es ley de creación. Todos somos uno. Todo tiende a la unidad, sin importar qué tan extremo se vea. Siempre hay dualidad, claro que la hay, pero al final todo es uno. Entonces, es bien bonito tomar conciencia de eso, ¿verdad? Pero si nos hace bien claro un comentario Ra, y nos dice que todas las experiencias se encuentran a nuestro alcance, por nuestro libre albedrío. Nosotros elegimos si traemos el cielo a la tierra o el infierno a la tierra. Nosotros elegimos, nadie más. Entonces, si hay alguien que en este momento se encuentra en una situación súper difícil, o que vea que allá afuera hay situaciones muy difíciles en la vida de las personas, pues una compasión hasta el final. Siempre hay que tener compasión, pero hay que recordar ver todo con ecuanimidad, porque si bien sí existe lo bueno y lo malo, existe tu discernimiento, y puedes empezar a hacer psicoanálisis y empezar a darte cuenta que todas las personas están en donde tienen que estar, porque ellas solitas
con su propia vida, con sus propios actos, con sus pensamientos, con todo, se han llevado a sí mismas hasta donde están. Entonces, compasión hasta el final. Y si está en tus manos ayudar a alguien, hazlo con todo el corazón, si es lo que tú quieres hacer. Pero, si no, observa con ecuanimidad. Y la mejor forma de ayudar a los demás es ayudándote primero a ti. Primero, balanceando toda tu energía dentro de ti, encontrándote a ti. Y después vas a saber cómo ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque el ayudar a los demás implica enseñarles a pescar, no solo darles un pescado y ya para que coman un día. No, es tú volverte el pescador para después tú enseñar a pescar si es que alguien quiere aprender a pescar contigo, ¿verdad? Pero es importante tener bien en claro que todos escogemos conscientemente y libremente nuestra vida, nuestras experiencias. Y si no tomamos conciencia de eso, entonces no estamos aprendiendo nada en esta escuela planetaria, ¿verdad? Entonces es importante reconocer que aquellas personas que siguen viviendo vidas que no les gusta, que se siguen encontrando con experiencias similares que son destructivas, pues solo hay que darnos cuenta que esas personas están repitiendo patrones. Y a veces estas personas no son tan conscientes de esos patrones que repiten, pero si nosotros podemos verlos, entonces vamos a saber qué hacer. Pero para poder ver, primero tienes que hacerlo contigo. Primero tienes que emprender el viaje tú, ¿ok? Por eso nos dice siempre la Confederación, lo máximo que podemos hacer para ayudar a los demás es meditar, porque eso te va a llevar a conocerte a ti. Ese es el principal objetivo, ¿ok? Entonces, vean, pues me parece que es lo que les quería comentar. La verdad es que esta sesión estuvo maravillosa y bueno, pues los espero en la siguiente que va a estar increíble también. Les mando un abrazo, espero haberme dado a entender y si no, ya saben, cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios y yo las contesto, ¿vale? Les mando un abrazo, los quiero mucho, amigos, y los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Adonai.